enérgicamente la cabeza y mirar por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y maravilla, demudado. Algo extraño, grande, le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí con un ligero pero enérgico ademán, se levanta, se va hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad y le dicen en voz baja: Santo Padre, ¿se siente bien? ¿Le pasa algo? No, nada, no me pasa nada. Se encierra en su despacho y al cabo de media hora hace llamar al secretario de la Congregación de Ritos y le da un folio y le manda a imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo, que contenía la oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica y encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. Y luego comentaría el Papa: vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciéndole que él podría destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si le daba suficiente tiempo. Igual que nos decía aquí en la cosa. Aquí decía que se le está acabando su tiempo, decía el último libro del Apocalipsis. Y aquí dice, si le daba suficiente tiempo. Y en otros sitios también, que no sé, no me acuerdo dónde está, habla como que el demonio le pide a Dios: dame 100 años nada más. Han pasado entonces 2000, pero las fechas son cercanas. Satanás le pidió a Dios el permiso de tener 100 años, dice aquí, para influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Pudo ver también el Papa a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones al abismo del infierno. Bien, después de León XIII vino Pío X. Pío X fue un santo varón, tan santo que lo canonizaron ya y es San Pío X hoy día. Después de Pío X vino Benedicto XV, que fue un canonista, también un hombre muy serio. Después de Benedicto XV vino Pío XI. Pío XI es ya de mi quinta, ya me acuerdo yo de él. En 1935 por ahí. Y los enemigos de Pío XI pues fueron Stalin, que estaba entonces el comunismo echaba chispas, y fueron Hitler, contra el cual escribió una encíclica que se llamaba Min Brennen des Sorge en alemán, y el gran enemigo de él fue Mussolini, con el cual tuvo que hacer el pacto de Letrán, y para el cual hizo en Roma una italianada pero tremenda, pero muy italiana. Dentro de la ciudad de Roma hizo la ciudad del Vaticano, hizo un pacto muy bueno con Mussolini, que ahí se portó bien Mussolini. Bien, le dejó hacer eso. Y eso fue Pío XI. Después de Pío XI vino Pío XII. Y Pío XII ya le pasó una cosa muy curiosa. Pío XII, ¿saben lo que le pasó? Pues miren, el día 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1950 vio encima del jardín del Vaticano, le dieron el show de Fátima. Vio lo mismo 3 días seguidos, vio lo de Fátima, que el sol bajaba, se cambiaba de colores, venía, y el Papa vio aquello y le hizo una impresión tremenda, pero se lo tuvieron callado siempre. Las autoridades les gustan esas cosas, pues no lo dijeron nunca, pero se sabía perfectamente. Y en los biógrafos últimos sí ya lo admiten, que durante 3 días seguidos vio la cosa de Fátima. Y claro, ustedes dirán, ¿y Fátima qué tiene que ver? Miren, a uno de los ufólogos más importantes, que es Jacques Vallée, francés, es como Heine y con este que les dije antes, Kiel, de los más serios, le preguntaron una vez: ¿y cuál es la aparición más grande, la cosa de ovnis que usted ha visto, el caso más grande? Y él dijo: Fátima. Para él Fátima era una aparición. Las apariciones de todo tipo, incluidas las de la Virgen, tienen mucho que ver, yo no digo que sean todas, pero mucho que ver con los ovnis, mucho. Y de algunas vemos ciertamente que han sido causadas por ellos. ¿Para qué? Pues de los buenos o de los malos, no sé, para acentuar todavía la devoción y por ahí. Después de Pío XII vino Juan XXIII, y de eso hablaremos enseguida. Después de Juan XXIII vino Pablo VI. Pablo VI tuvo la osadía de decir que el demonio era un ser real, dijo él, personal, maligno y muy poderoso. Y cuando dijo esto, y además añadió que el humo de Satanás se había metido dentro de la iglesia.
Y cuando dijo esto le cayeron arriba a todos los periódicos del mundo, incluso los católicos, diciéndole, este es un anticuado, nos quiere volver a la Edad Media, y por ahí le causó aquello un tremendo disgusto. Después vino Juan Pablo II, que ese sí ya no tenía miedo ninguno y era creyente hasta ahora, se fue al Vaticano del demonio, que es la ciudad de Turín, ahí es donde están los vaticanistas, ¿no? Y allí les dijo claramente, les echó una tremenda filípica sobre quién era el demonio y por ahí. Pero les voy a leer lo del Papa, que muchos sí lo sabrán. Bueno, después de Pío vino Juan Pablo I, y yo cada vez me convenzo más, después de todo lo que he leído, que lo mataron, pero vamos, claramente los Illuminati. Es decir, la gente que se había colado dentro del Vaticano, que ese Papa no les convenía para nada porque estaba dispuesto a acabar con mucha podredumbre que había dentro. Bien. Algunos de ustedes a lo mejor están pensando, hombre, le está saliendo el jesuitismo para afuera. Pero, mire, yo he sido muy crítico con el cristianismo. ¿Verdad? Hoy día no sería tan crítico, ni mucho menos, por lo que les diré. Yo he escrito un libro que se llama Mi Iglesia Duerme, que aquí, eran tiempos de Franco, me lo taparon, no salió para nada. Pero en América lleva más de 20 ediciones. Un libro respetuoso del cristianismo, pero que digo algunas verdades. Después escribí un libro que se llamaba ¿Por qué agoniza el cristianismo? Que como ven ya no está tan... Y después escribí otro que era todavía más fuerte, que era El cristianismo, un mito más. Ya digo que hoy día, y no son folletos, no, son libros de 300 páginas. Hoy día no sería tan... porque veo que el cristianismo es el clavo, aunque sea ardiendo, al cual nos tenemos que agarrar ante esta catástrofe que está pasando en las sociedades, en todas. Nos estamos yendo al precipicio porque se está acabando los valores que hasta ahora han cohesionado a las sociedades, empezando por la familia. Si no hay familia, no hay sociedad. Digan lo que digan los imbéciles que nos quieran gobernar, ¿verdad? Y eso está ahora desmembrándose, está acabándose. Nos dicen no solo que hay 5 tipos de familias. Tu madre tendrá 5 tipos. La mía era mi padre, mi madre y mis hermanos. Bien. Miren lo que les pasó a Juan XXIII. El Papa y yo, eso lo dijo el secretario de él 20 años después que él se había muerto. Creo que era un chileno. El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio, esto era en Castel Gandolfo, de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes y de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de su cuerpo, que estaba rodeado de una luz dorada, y mire qué detalle, y tenía las orejas más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que estábamos viendo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular, como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. No me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida ésta se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo, qué curiosas palabras: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Esto es muy curioso lo que digo, y que se prestaba a una buena exégesis. Aunque la experiencia parece increíble, el secretario nunca supo lo que habló Juan XXIII con el extraño personaje, y siempre se ha especulado con algunas revelaciones que le habría hecho el visitante cósmico. Revelaciones y profecías que él anotaba, el Papa, en un diario, y que con el tiempo han resultado muy ciertas. Entre ellas están el asesinato, esto antes todo lo que pasara, el asesinato de un líder político muy importante, el asesinato de Kennedy, que fue, no sé, un año o lo más o 2 después.
la entrada de un país muy poderoso en guerra, en una guerra que nunca ganaría, Vietnam. El enconamiento del conflicto de Israel con Palestina. Y sepan que Israel y con Palestina, los que mandan en el mundo quieren que siga y por eso no quieren que acabe. También esto se prestaba a explicar por qué. La caída estrepitosa del comunismo. La aparición de una nueva y terrible enfermedad a partir del año 1984, el SIDA. Y también la intrigante profecía de que, y aquí no se sabe si llaman los buenos o los malos, extraños visitantes aparecerán en la Tierra, venidos de otros planetas, dice, para sembrar la paz. También consta en el diario que Dios le había exigido silencio hasta que llegase el momento adecuado. Yo ni quito ni pongo, rey, pero les digo lo que está escrito. Bien. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues nada, es identificar a aquellos dioses que vimos al principio, los dioses sumerios por ahí, con estos individuos que andan ahora apareciéndose por ahí y que nos atontan y le echamos la culpa, pues eso, a los humanos por ahí, que efectivamente los directos causantes de todas estas cosas, ¿verdad? Son los humanos, pero detrás, para organizar, por ejemplo, toda esta catástrofe económica que ha habido, pero que, fíjense que no es solo catástrofe económica, es en todos los sentidos, están pasando cosas tremendas en la Tierra ahora, es que detrás hay alguien que es muy poderoso, que el que está dando órdenes a quien competa para que sucedan todas estas cosas. Bien, ustedes dirán, y a todo esto, ¿dónde queda Dios? Y es una gran pregunta. Y yo me la hago también. ¿Dónde queda Dios? ¿Y qué pinto yo aquí? Yo, un pobre ser humano que dentro de poco voy a tener la boca llena de tierra, como todos ustedes. No se hagan ilusiones, yo iré delante, pero ustedes van detrás. Gran pregunta, y yo les voy a ser sincero, yo soy agnóstico. Soy agnóstico, no puedo creer en aquel Dios de la Biblia tan cruel, pero creo en Dios. ¿Por qué? Porque tengo dos Dios de frente. Si no tuviera dos de frente sería ateo. Pero no puede ser. Hace poco leí el libro ese que ustedes han visto, el libro de los autobuses. Dios no existe, pero probablemente no sé cuánto por ahí. Yo leía el libro, me lo leí muy bien leído y decía yo, ¿cuántas dioptrías, Dios mío, tiene esta gente? ¿Por qué? Porque están esperando pruebas de Dios, están esperando pruebas con compás y con escuadra, yo creo. Son las reglitas por ahí, pero Señor, hay cosas materiales, hay cosas. Usted si quiere medir pues tráigame un metro y mides 27 centímetros, 15 por ahí, pero el amor, el sentimiento, el odio, el rencor, el agradecimiento, eso no se mide con reglas. Hace falta deducir, hace falta tener cabeza, porque es espíritu. Y yo soy agnóstico, no creo en dioses con infiernos y crueles y vengativos y por ahí. Esos son nada más que calumnias que le han inventado los teólogos a Dios. Dios, yo creo en un Dios, pura inteligencia. Como decía Cristo, aunque en eso me cuesta más trabajo, Cristo siempre, nunca Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, Yahvé, nunca lo citó, siempre dijo mi padre, porque el Dios del cristianismo no es el Dios del Antiguo Testamento. Eso también podríamos hablar muy largo de eso. Yo leí ese libro y me dio pena porque yo digo, esta gente, sí, a base de Darwin, de Dawkins, que es ahora el gran ateo oficial, y a base de Voltaire, y a base de Kierkegaard, y a base qué sé yo, de todos los santones del ateísmo, pues sí, quieren probarnos de que sí, que no hay Dios. Y claro, y ahora, que además Punset nos ha dicho que todo es de Dios y el Espíritu, y por ahí el gran Punset, que es buena persona y lo aprecio, Punset, y es inteligente, pero nos ha dicho que todo viene pues de las neuronas y de las dendritas, son los que producen todas las cosas de Dios y por ahí. Y Punset, que es muy buena persona, ustedes saben que en griego dendron significa árbol, y Punset se perdió en el bosque de las dendritas por ahí. Y en eso anda perdido. Como ya eso, pues no tenemos. Hace poco leía yo
un artículo en un periódico, lo puse así encima y estaba leyendo un artículo sobre el acelerador de partículas. Ya voy a terminar, un acelerador de partículas ese de Ginebra, y de repente veo que un punto tenía la luz así, toda la página del periódico, y veo que un punto va moviéndose despacito, y yo miro aquello, cojo la lupa que siempre la tengo al lado y me pongo a mirarlo. Y era un animalito mucho más chiquito que una hormiga, tan pequeño era que se paró en el agujero.